En primer término, va a dirigir la palabra la doctora Ana María D'Alessio. La doctora es abogada especializada en Derecho Penal, egresada de la Universidad de Buenos Aires en el año 90. También es egresada de la carrera de posgrado en Administración de Justicia dictada en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Estudios para la Justicia. Ingresó en el Poder Judicial y también se ha desempeñado desde el año 1988 y en el 2001 fue designada juez de Cámara del Tribunal Oral de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cargo que desempeña actualmente. También es delegada de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, AMJA, en la provincia de Tierra del Fuego y es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Así que, por favor, doctora. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Buenas tardes a todos y agradezco a la Asociación de Magistrados poder disponer de estos minutos para compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, acá hay varios que somos extra programa, que no estábamos originalmente en el listado de oradores, y esto un poco tiene su origen en que, en realidad, conversando hace unos días con la gente de la organización de las jornadas, surgió la idea de incluir en el temario de estos días, en el temario de discusión de estos días, alguna visión del proceso de transición democrático argentino y cómo este era visto desde adentro del Poder Judicial a partir de la realización de los juicios vinculados con los hechos de la dictadura militar última. Y entonces, pensando un poco en abordar esta idea, es decir, bueno, a ver, esta transición, pero desde el punto de vista de la actividad judicial, me acordaba de una frase de Michel Foucault, que cita el profesor Marcelo Raffin en su libro La experiencia del horror, y que dice así. Foucault dice: los aquí presentes no somos más que hombres privados que no cuentan con más título para hablar y para hablar juntos que una cierta dificultad común para soportar lo que está pasando. Y creo que esta frase breve, pero de alguna manera refleja algunas de las cuestiones que quiero indicar acá, que ha sido la posibilidad a través de la experiencia argentina en esta transición de hacer común una dificultad que aparecía en principio como privada o particular, y en segundo término, el haber transformado esa dificultad en un reclamo concreto de justicia. Y también quisiera agregar en estas primeras ideas que es claro que en los procesos de transición de América Latina, las características que revistió ese proceso en cada uno de los distintos países fueron muy particulares y se adecuaron a condiciones de coyuntura, culturales, muy diversas, que hacen, por ejemplo, difícil hacer una comparación entre el proceso de transición argentino o el proceso de paz en Guatemala o el proceso de transición en el Brasil, donde tiene un eje actualmente movido a partir de las comisiones de verdad. Y digo esto de las diferencias que reviste el proceso de transición en cada uno de los países, porque creo que en la Argentina hubo un impulso de esta transición al que la justicia respondió, que fue esa voz común de la sociedad civil contra lo que estaba pasando. Y entonces dio ocasión a la justicia de responder, de dar un contenido científico a los hechos que se iban conociendo y además una forma jurídica a una parte de la historia. Y formulada esta introducción, voy a tratar de hacer en estos 15 minutos que tengo algún breve relato de cómo se dieron los pasos que siguieron a partir de ahí. En los primeros días de democracia, Alfonsín envió al Congreso aquella ley para derogar la llamada ley de autoamnistía y así removió el primero de los obstáculos para que pudiera avanzar la justicia en esta actividad. Y en esto quisiera mencionar que es interesante ver, si se hace un corte de lo que fueron los debates parlamentarios que rodearon esa ley en 1983 y los comparamos de alguna manera con los debates parlamentarios que en 1998 acompañaron las leyes, aún en el gobierno de Carlos Menem, que derogaron las leyes de obediencia debida y de punto final, y a su vez
con lo que fueron en el 2003, finalmente, lo que fue en el 2003 el debate parlamentario que acompañó la invalidez de aquellas leyes. Y señalo esto porque pese a que fueron 3 momentos histórico-políticos muy distintos, lo cierto que en esos debates parlamentarios se refleja siempre la necesidad y el deseo, fundamentalmente, de sostener la vigencia del Estado de Derecho y en lo que hoy quiero transmitir acá, la consideración hacia la justicia como un eje central para la vigencia efectiva del Estado de Derecho en la Argentina. Y a aquella ley se le acompañó la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y se impulsó el juicio a los excomandantes y se inició así un camino que sufrió marchas y contramarchas propia de la compleja situación que había que transitar. Y menciono este informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, cuyo mérito primero fue el sistematizar el caos de la información que se iba recibiendo y entonces señalar, agrupar víctimas por centro, establecer la ubicación física de estos centros, señalar métodos de acción en común, apodos del personal que actuaba, etc. Desde la experiencia personal, porque me ha tocado integrar el Tribunal de Juicio que actuó en el circuito atlético Banco y Olimpo, y para poder ejemplificar de alguna manera esta tarea de reconstrucción de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, si el relato del encierro tenía ruido de aviones, baldosas en blanco y negro, zanja al ingreso o una ventana desde la que se alcanzaban ver la copa de los eucaliptus, esta persona había estado privada de la libertad en el centro clandestino de detención Banco. Si en cambio el relato refería a ruido de música fuerte y a un ingreso descendente por escalera, esta persona había sufrido privación de la libertad en el centro clandestino de detención Atlético. Y esto lo digo porque desde ahí, desde esto más básico de sistematizar la información, es desde donde se empezó a construir el conocimiento. El primer mérito del juicio oral de la causa 13 fue entonces sacar públicamente a la luz la información de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y darle a esa información difusión masiva a lo que se iba conociendo entonces. Aquella sentencia del juicio de los excomandantes construyó además el concepto de plan sistemático, con su característica central de clandestinidad como imposible respuesta del Estado de Derecho. Y entonces las ideas continuaron aclarándose, sumando a los hechos materiales su condición jurídica. El otro legado de esa sentencia fue dar respuesta al reclamo social que iba por más en términos de imputación. Ya durante el desarrollo de los juicios, del juicio de la causa 13, estaba presente en los medios el reclamo para que se continuara por debajo de la jerarquía superior con la investigación de responsabilidades en mandos inferiores de lo que eran las cadenas de autoridad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y efectivamente, el punto 30 entonces de esa sentencia refleja esto, o comparte esto en realidad, porque se invoca el deber legal de denunciar y se impulsan entonces la extracción de testimonios para que en el ámbito del Consejo Supremo se iniciaran estas investigaciones respecto de los mismos hechos que habían sido ventilados en ese juicio. Y a esta altura, diciembre de 1985, la transición argentina se complejizó. Vale la pena leer el libro Memoria Política de Raúl Alfonsín para comprender el alcance de aquella coyuntura, o los debates parlamentarios de las leyes de obediencia debida y punto final, que refieren al conflicto que existía en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, o incluso en lo que ha sido la tarea judicial de aquellos años, algunos considerandos del fallo Camps de la Corte de 1987, que refieren a la coyuntura histórico-política particular, o incluso algunos considerandos del fallo Simón, en que se señala que aquellas leyes intentaron dejar atrás los enfrentamientos entre civiles y militares, para entender entonces, en toda su dimensión, el concepto de transición, de democracia naciente, de necesidad de consolidar lo más urgente.
También menciona el expresidente en ese trabajo que a esa altura el conflicto originado por la proliferación de los juicios se agudizaba en las ciudades del interior del país debido a que las presiones militares eran más notorias. Y como jueces del interior del país, en mi caso yo cumplo funciones, como me presentaban recién, en la ciudad de Ushuaia, tengo jurisdicción sobre la provincia de Tierra del Fuego, y me tocó este año subrogar en Comodoro Rivadavia, al Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, que llevó adelante en la ciudad de Chubut uno de los juicios vinculados con estos sucesos. Entonces, esta referencia del expresidente Alfonsín a que los conflictos militares eran efectivamente más notorios en el interior del país, se actualiza en la memoria cuando, en ocasión del juicio que entonces tuvo lugar este año en la ciudad de Rawson, con motivo del homicidio de Mario Abel Amaya, se lee el acta, estuvo la doctora al momento del veredicto, se lee el acta de la declaración indagatoria de quien era el jefe de área en que estaba sentada la unidad penitenciaria número 6 de Rawson. Esta declaración prestada en la justicia civil en 1985, donde aquel imputado, que era un teniente coronel, se planta en la indagatoria y le dice que a diferencia de muchos otros él iba a concurrir a ese acto de autoridad, pero desconoce la autoridad del magistrado en varias ocasiones a lo largo del acto. Y el juez federal replica ahí mismo, manteniendo su jurisdicción, la jurisdicción civil en el caso y su competencia para indagarlo, y le dicta la prisión preventiva al día siguiente. Vuelta de foja está la nota del secretario que deja constancia de la internación de ese juez federal de Rawson en terapia intensiva al día siguiente. Y entonces se percibe de forma más acabada por qué la esposa de ese juez federal concurrió a todas y a cada una de las audiencias en la ciudad de Rawson por aquel mismo hecho al juicio que tuvo lugar 28 años después de aquel episodio. Y en ese contexto nos quedamos sin juicios. Los magistrados de la causa 13, doctor Gilavedra, con la sensación de que se había agotado ahí la actuación de la justicia, llevaron una copia de todas las audiencias del juicio de los excomandantes a Oslo en abril de 1988, con la idea de resguardar ese documento como testimonio final del mandato de justicia. Sin embargo, la sociedad civil siguió buscando la forma para mantener el reclamo. Durante aquellos años, los procesos no alcanzados por las leyes de cierre, entre ellos, fundamentalmente, los relacionados a la situación de hijos y nietos apropiados, fueron el motor que mantuvo activo el trabajo de la justicia a fuerza de madres y abuelas. Por su parte, la vigencia del principio de jurisdicción universal significó la realización en el extranjero y una ocasión de procesos en el extranjero y una ocasión para alimentar los juicios de la verdad que se estaban desarrollando en el país. Juicios de la verdad que reconocen su origen en la solución amistosa del caso Aguiar de la Pacó, en donde el Estado argentino se comprometió a agotar todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas. En lo personal, resulta ilustrativo repasar el testimonio de la señora Carmen Aguiar sobre las últimas imágenes que guarda de su hija en un cautiverio compartido en el Atlético, para entender la dimensión que aquella intervención del organismo internacional tuvo en este proceso de transición y la realidad humana en que se inserta. Fue nuevamente... Ya voy. Fue nuevamente la sociedad civil que de manera inmediata, frente a las decisiones adversas en el ámbito local, recurrió al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y así se llegó al informe 2892 contra las leyes de cierre e indultos, que después luego fue recogido por la Corte Suprema. Y tampoco creo que tendríamos completa la descripción, si me permite acá, si nos olvidásemos del aporte de la ciencia en este periodo de transición, ya que el equipo argentino de antropología forense fue una pieza importantísima en esta reconstrucción, ya que nos mostró y explicó pacientemente a los hombres y mujeres de leyes
algunas ideas sobre ADN, conservación, identificación, causas de muerte, pero básicamente le puso humanidad a la abstracción de aquellos que alguna vez dijeron no están ni vivos ni muertos. Y el otro gran documento de esta reconstrucción, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1979. Voy a abreviar. La verdadera dimensión de ese informe aparece cuando se advierte que ya en 1979 entonces recomienda, sin eufemismos, eliminar la tortura de las prácticas de la autoridad, indica que el restablecimiento del orden debe hacerse de la mano de la Constitución y las leyes y que en ese marco la violencia y la clandestinidad no tienen espacio. Y resignificar el valor de ese sistema internacional de protección de derechos humanos creo que fue el gran aporte de la academia en este proceso de transición. El generar el cambio de paradigma acerca de las observaciones del sistema internacional que ahora resultan parte esencial de las decisiones judiciales y antes eran vistas como ajenas. El aporte de Ekmejian con Sofovich, que fue legado de constitucionalistas valiosos e innovó en algunas discusiones y de la mano de la reforma constitucional abrió el camino a la renovación legislativa en materia de derechos humanos. Nuestra legislación había quedado congelada como producto también de la misma dictadura. Y el informe 2892 le siguió el caso Barrios Altos con Perú y una corte de hombres y mujeres que tomó el camino y adoptó las decisiones que abrieron entonces una nueva etapa en una nueva coyuntura política, con cambios legislativos y con un renovado marco convencional. Y brevemente, escuchaba a la doctora Hayton el otro día por videoconferencia en la inauguración de la Comisión de Derechos Humanos de esta asociación, y la doctora Hayton se tomó el tiempo para explicar no solamente la doctrina del fallo Simón, sino además el grupo humano que estaba detrás de esa doctrina. Y creo entonces que vuelve la idea recurrente de esta exposición acerca de que la doctrina se entiende realmente en toda su dimensión si es evaluada junto con el contenido humano que resuelve. Y este es el grupo humano de aquel caso, Simón, un hombre sin piernas, una chica adolescente y una hija que fue tomada y se dijo que había sido devuelta a los abuelos cuando esto no había sido así. Bueno, y así, una justicia puesta nuevamente en primer plano para responder a esta nueva exigencia de la sociedad civil, con nuevo formato y más tecnología, y con más participación ciudadana, creo. Entonces, y a modo de recapitulación, ocurre que los procesos de hoy que llevamos adelante son la sumatoria de logros de aquellos que impulsaron el avance, los familiares que hicieron las presentaciones de los habeas corpus, las tímidas causas que se abrieron en los 70 sobre privación ilegítima de la libertad, el logro de las familias que impulsaron la presencia y el informe de la Comisión Interamericana, el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, los avances obtenidos en los procesos judiciales de los 80, el impresionante aporte de la causa 13, las tareas de reconstrucción de las organizaciones, los procesos sobre apropiación de menores, los juicios de la verdad a que dio lugar a Gayar de la Pacó, los juicios en otras naciones, el aporte del Sistema Internacional de Derechos Humanos, el aporte de la academia, el aporte de la ciencia a través del equipo argentino de antropología forense, de la sociedad civil, en todas sus formas de manifestación y del esfuerzo coordinado de organismos públicos y de los tres poderes del Estado. Y cierro, como conclusión, un logro conjunto de marchas y contramarchas, pero que al día de hoy, como hombres y mujeres de derecho y como miembros de un país que puede disfrutar de vivir en democracia, nos pone en la tarea diaria seriamente la reflexión de mantener el compromiso con cuantos nos antecedieron y con cuantos aún esperan del servicio de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y disculpe, pero tenemos la ingrata tarea de acortar los tiempos. Seguidamente va a hacer uso de la palabra el doctor Joaquín Darrocha. El doctor es abogado, profesor universitario, ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ex consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, ex procurador del Tesoro de la Nación,
expositor y auditor de publicaciones sobre temas judiciales y presidente de Fundejus, o sea, de la Fundación de Estudios para la Justicia. Buenas tardes a todos. Gracias a la asociación por esta invitación a participar en esta mesa integrada por tan distinguidos colegas. Yo querría dar una visión rápida de lo que se me ocurre han sido esto que ha sido denominado como los 30 años en democracia. Y lo quiero hacer desde una perspectiva de quien lo ha vivido. Desde mi madurez creo que he pasado más años en dictadura que en democracia, o en gobiernos militares que en gobiernos que habían sido elegidos por el pueblo, o más o menos elegidos por el pueblo. Y por eso no puedo dejar de recordar todo lo que, y recordarles, mejor dicho, a todos los que son más jóvenes, la maravilla que es, con todas los defectos que le podamos encontrar a nuestro actual estándar de vida, condición de vida, comparado con lo que era vivir en alguna de las dictaduras militares que le tocó sufrir a nuestro país. Hablar en ese momento de Estado de Derecho, de división de poderes, de control de un poder a otro, la posibilidad mínima de votar y ser votado, la existencia y regularidad de los partidos políticos, la libertad de expresión, de prensa, de asociación, la publicidad de los actos de gobierno, el respeto por las libertades en general y aquello que aprendimos con mucha sangre y mucho dolor, el respeto por los derechos humanos, es, en mi pequeña síntesis, lo que nos diferencia básicamente de aquel tipo de vida a la cual llegamos a acostumbrarnos y a creer que era la única forma que teníamos de estar en la Argentina. Por eso lo que voy a decir a continuación, que se refiere a los 30 años de democracia, es lo primero de todo es cuestionarme acerca si podemos denominarlo así. Y creo que en todo caso, con el mejor de los criterios, podríamos llamarlo los 30 años de construcción hacia la democracia. Porque, según les explicaré enseguida, advierto que más allá de los muchos logros que se han hecho en estos años, algunos de los cuales tienen que ver con estas condiciones que acabo de señalar inexistentes dentro de los gobiernos militares, también es cierto que, y para eso creo que ya algunos se han mencionado y otros se mencionarán por los demás expositores, querría referirme más bien a lo que son las cuestiones pendientes que tenemos si algún día queremos llamarnos democracia. Porque la democracia es muy joven acá, no viene desde 1853. Esa era una república que se decía representativa y federal, pero que excluía a gran cantidad del pueblo argentino. Yo diría que se empieza a institucionalizar y a reconocer formalmente la democracia con la reforma constitucional de 1994, cuando se exigen una cierta cantidad de condiciones como para que, aparte de ser una república, seamos también una democracia. Y quiero señalar entonces cuáles son para mí los temas pendientes o los temas que deberíamos tratar de ir solucionando si queremos llegar a algo superior al estatus actual. Lo primero que encuentro o he visto o he escuchado o repito por otros es que no puede haber una democracia sin respeto por el otro.
creo que subsiste, quizás es un remedio o una consecuencia de nuestro estado anterior no democrático, la intolerancia como una forma de vida. Quiero aclarar que cada vez que haga una referencia lo voy a hacer acerca de los 30 años y no de lo que ocurre hoy o lo que ocurrió hace 10 o 20 años. No me interesa levantar ni denostar a ninguno de los gobiernos que elegidos por el pueblo hemos tenido hasta este momento. Pero es cierto que la intolerancia ha sido una característica que debemos desechar, debemos tratar de superar, porque esta intolerancia causa además otro fenómeno muy desgraciado en la Argentina, que hace ya muchos años destacaba Carlos Nino, que era la anomia. La anomia es una falta de respeto, es creer que uno es el centro de todos y que todos están para uno. Y no es necesario concordar con nadie, simplemente hay que respetar el pensamiento del otro. En la anomia se hace como que se cumple con las leyes, pero las normas van por un lado y las conductas van por otro. Y esto no les tengo que dar ejemplos, los ejemplos los conocen ustedes, los han visto y los van a seguir viendo lamentablemente si no damos algunos pasos en este sentido. Creo que la publicidad, que es característica de la democracia y también de la república, está incumplida, y también está incumplida por el Poder Judicial en gran parte, cuando las declaraciones juradas no son motivo de presentación por parte de todos los funcionarios. Los ciudadanos, frente a los ciudadanos funcionarios, aquellos que son nuestros mandatarios, a los que nosotros pusimos a donde están, tienen la obligación de decirnos en qué condiciones están para saber que no entran en alguno de los fenómenos como el que voy a señalar ahora y que es uno de los más terribles que corroen a la democracia, que es la corrupción. Y cuando digo corrupción no me refiero exclusivamente al funcionario de cualquier legislativo, ejecutivo, judicial, que se queda con lo que no debe o que hace negocios incompatibles. Me refiero a la corrupción que significa no hacer todo lo posible para cumplir con la misión y con el cargo para el cual uno ha sido designado. Esto también es corrupción porque le está quitando posibilidades a gente que quiere o tiene mayor capacidad para poder hacerlo. Estamos viendo en estos días todavía que después de 30 años de construcción democrática nos faltan las herramientas fundamentales para esto. Nos faltan los códigos, nos faltan las leyes. Tenemos, así como ha habido cantidad de leyes que nos han mejorado como sociedad, nos faltan algunas normas fundamentales. El Código Civil y Comercial o Código Civil, que actualizaría en 150 años el estado de esas materias en el país. El Código Penal, la legislación de menores que nos debemos hace muchísimos años y que constituye una verdadera vergüenza para los derechos humanos de las personas menores de edad. El respeto por la periodicidad. Convenzámonos alguna vez que en el poder hay que ejercerlo bien, poco, y dejárselo a otro para que venga a traer sus nuevas ideas o a mejorar las propias. Desde el punto de vista federal tampoco estamos, después de 30 años, demasiado bien. Hoy las provincias tienen que arrodillarse, ayer y hace 15 años, tienen que arrodillarse ante el poder central para poder subsistir, o para que le den al menos la mitad o la cuarta parte de lo que producen. Esto convierte a nuestro federalismo en un unitarismo real e imposibilita que hablemos seriamente de una democracia consolidada. La idoneidad
en los cargos públicos y la responsabilidad en los cargos públicos es otra de las materias que tenemos pendientes y que deberíamos revisar. Todo esto para llegar a un tipo de justicia mejor o superior a la que tenemos, a una justicia, a una democracia que pudiéramos llamar social, o sea, una democracia con justicia social, que cumplamos con una deuda interna, que es atenuar la injusticia social sin beneficencia, sin regalar nada a nadie, sino posibilitarle que desarrolle su identidad y su personalidad en el conjunto, como se ha venido dando lentamente, pero habría que apresurar. Hay un desigual reparto, como lo hay en todos los países del mundo, de los recursos. Hay que tratar de llegar a que la participación sea más justa. Hoy no es que la Argentina esté tan mal económicamente, está mal económicamente mucha gente de la Argentina y esto es mucho peor. Y esa gente también tiene que tener derechos humanos actuales, así como nos ocupamos de la sanción a las violaciones de los derechos humanos históricos, tenemos que recordar que hoy también esta gente merece tener sus derechos humanos garantizados. Hay que entender también, y algunos no quieren notarlo, que el Poder Judicial es uno de los tres poderes y es un contrapoder, y que en una democracia hay que respetar a la mayoría, pero hay que considerar también a las minorías. También el Poder Judicial, a pesar de algunos logros, la tendencia hacia la publicidad, a la oralidad, a ponerse frente a la gente, el mayor acceso, pero no el suficiente que se ha dado para que toda persona pueda llegar a plantear su caso ante la justicia, la política seguida tanto jurisprudencialmente como gestualmente por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de abrirse y de permitir que todos lleguen hasta allí, la mayor descentralización, los juicios por derechos humanos son algunos de los logros, pero hay cosas pendientes todavía también en el ámbito del Poder Judicial. El principal de ellos, a mi modo de ver, es que la justicia en la Argentina se está penalizando. La justicia puede servir para sancionar a los que cometen graves actos en contra de la sociedad o puede servir también para resolver conflictos. En general se pensó en la justicia penal como la justicia última, la última ratio, y hoy en día, si tomamos los 30 años de democracia, vamos a observar que por lo menos el Poder Judicial en materia penal se ha triplicado en sus recursos, mientras que el resto del Poder Judicial, aquel que sirve para resolver conflictos, aquel que no sanciona, sino que ayuda a que la gente se entienda y que los conflictos sean resueltos, ha quedado prácticamente sin modificar, sin aumentar. Esta desproporción está hablando más de una democracia autoritaria que de una democracia plena. Hay privilegios y hay que reconocer que se han mantenido durante la democracia para la justicia. La falta de actualización normativa, por ejemplo, tenemos una reglamentación para la justicia nacional que data de los años 50. Todas las condiciones que sabemos que hay en materia de horarios, ferias, ganancias, declaraciones, sueldos, etcétera, creo que tienen que ser objeto de parte del sistema judicial, que integramos también los abogados, de discusión, como para que nos pongamos a nivel con toda la gente y que seamos entonces, como sistema judicial, respetados por toda la gente. El acceso a la justicia, sobre todo aquellas personas que fueron denominadas por la Declaración de Brasilia hace un par de años como vulnerables, aquellos que tienen los enfermos, los viejos, los presos, los niños, las víctimas de delitos, tienen que tener alguna situación preferencial en una sociedad que se diga igualitaria y democrática. Y hoy en día el peor de estos casos se da, o el más visible para los que estamos dentro de la justicia, entre las víctimas de delitos
que carecen de la posibilidad de ingresar al sistema judicial y ser asesoradas por letrados para que sus reclamos sean escuchados. Hay, dije, y tiempo cumplido. Voy a terminar en hay, pero en hay con H. En síntesis, así cumplo con el tiempo. Creo que se ha hecho mucho en pro de esta novísima democracia, diría, que tenemos hace 30 años. Creo que se ha hecho mucho desde el Poder Judicial, que se ha hecho mucho de las otras instituciones, pero que han quedado muchas rémoras, que han quedado muchas tareas pendientes y que tenemos que no solazarnos de estos 30 años, sino tomarlos como una experiencia buena, mala o regular de lo que pudimos hacer y superarnos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan decir que tienen una verdadera democracia en la Argentina. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Seguidamente expondrá la profesora Graciela Fernández Meijide. La profesora nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, es profesora, fue miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos durante la dictadura, fue secretaria de la CONADEP, diputada nacional 2 veces y senadora nacional. Participó en la Asamblea Constituyente del año 1994, presidió la Constituyente que redactó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, fue ministra de Desarrollo de la Nación en el Gobierno de la Alianza y actualmente es miembro del Club Político Argentino. Cuando en 1976 las Fuerzas Armadas irrumpieron una vez más en el panorama político del país, este cargaba ya con una historia de golpes que devenía de una matriz muy autoritaria y de muy poca tolerancia del diferente. Desde 1930 en adelante, ustedes ya lo saben, se habían ido naturalizando esos golpes a tal punto que buena parte de la sociedad asistía a su desarrollo casi como mirando una película. Yo recuerdo ser alumna de los primeros años del secundario y decir, qué suerte, no tenemos clase. Es cierto, era una pendeja, pero era como una sensación que no tenía que ver con nosotros eso. Se resolvían temas que no tenían que ver con la gente, en otro lugar. Hasta la justicia, desde su más alto tribunal, convalidaba el asalto inconstitucional con consecuencias cada vez más funestas para el Estado de Derecho. A mi criterio, la aparición más virulenta del paradigma amigo y enemigo, es decir, ninguna tolerancia con el diferente, se produjo aquí desde 1955 en adelante, cuando tras el derrocamiento del entonces presidente electo Juan Perón, lo que se llamaba el antiperonismo, y algunos decían el gorilismo, se propuso borrar al peronismo de la política y de nuestra historia. Este vano intento persistió tosudamente durante 18 años y así contribuyó, aunque no fue el único elemento de empuje, al estallido de la violencia que alcanzó la dimensión de tragedia en los años 70 y que en muchas ocasiones terminó con la muerte de hijos de quienes sustentaban ese antiperonismo y de hijos que entraron a militar al peronismo. En 1983, recuperada la democracia, habían transcurrido más de 13 años durante los cuales aparecieron la guerrilla, las disputas dirimidas por el camino de las armas al interior del justicialismo, la represión implacable paramilitar primero con la AAA y desde el Estado usurpado después. Como broche, una guerra perdida de Malvinas. Sumaron miles las vidas sacrificadas de un lado y del otro. Fue mucha la sangre derramada e inconmensurable el sufrimiento. Estos son los actores de los que hablaba Ana. Demasiadas pérdidas indujeron a que el voto recuperado en 1983
se orientara masivamente hacia la reinstalación de la institucionalidad y a la demanda de verdad y justicia con respecto a los crímenes del terrorismo de Estado. El conocimiento de la dimensión de la violación a los derechos humanos a través del nunca más y del juicio a las juntas, ambos, para mí, acontecimientos umbral de esta democracia, provocó el arraigo en la sociedad argentina de la certeza de que ya no alentaría ni permitiría que las Fuerzas Armadas fueran el tribunal de alzada, convocado a dirimir los conflictos no resueltos por los intereses corporativos y políticos en pugna. Y yo esto lo anoto como un logro, y un logro de persistencia. Ni siquiera durante la plena y profunda crisis de 2001, algún sector pensó en requerir una intervención armada. Después, o antes después de 1983, tuvimos como 3 movimientos de estertor de esa violencia. Una fue la Semana Santa con los caras pintadas, la otra fue desde el otro lado la toma de la Tablada y por último Zein el-Din, donde realmente el presidente Menem tuvo una energía que descorazonó para siempre y creo que contribuyó a terminar de limar el poder de las Fuerzas Armadas con respecto a la política. Entonces, con respecto al pasado, a la última dictadura, la demanda de justicia, respondida con retrocesos y avances, obediencia debida, indultos, reposición de los juicios en 2003 para adelante, está siendo satisfecha en sucesivos juicios. La de la verdad padece aún de la ausencia de la contribución de la esfera militar. Yo creo que es lamentable que con la reapertura de los juicios en 2003 y 2005 no se haya establecido la modalidad de reducción de pena a cambio de información sobre los desaparecidos y el robo de bebés. Porque, como dice Claudia Gil, con el silencio de los perpetradores se paga un precio en verdad. No hay arrepentimiento posible y se deja intacto un relato maniqueo e incompleto del pasado en el que hubo víctimas y victimarios, buenos, muy buenos y malos, malísimos. Y todos sabemos que esa no es la realidad, que hay muchos más grises que esos negros y blancos. Saldado, aunque no olvidado ese pasado, puestos a pensar en el hoy y su incidencia en el futuro, ¿a qué tareas inconclusas o descuidadas por sucesivos gobiernos se enfrentan la dirigencia política y la sociedad en su conjunto? Voy a intentar no pisar. Es imprescindible reclamar y trabajar en la reconstrucción de un efectivo Estado de Derecho. Porque Estado lo tenían los reyes ya, de Estado de Derecho. De una democracia republicana capaz de frenar toda tentación del Ejecutivo de desbordar los límites del ejercicio del poder con la excusa, a mi criterio endeble, del logro del bien superior colectivo. Puestas en esos términos que a veces se explica, por eso el Poder Ejecutivo va más allá de los límites, aunque quien lo sostuviera en un momento fuera un gobierno de honor y lo hiciera con todo derecho, en realidad estaríamos habilitando con su tolerancia a que cualquiera, con los más diversos intereses y los espurios intereses, lo hiciera. Sin firmes demarcaciones, la hegemonía política de un poder ejecutivo sobrelleva un corolario, la ambición de perpetuación. Los actuales desafíos claman por un Estado eficaz e inteligente
que se responsabilice de garantizar nutrición básica y salud universal y, a mi criterio, que se ocupe con urgencia de integrar a los más de 680.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y cuyo horizonte solo puede ser de frustración y descreimiento. Es nuestra obligación lograr un Estado cuyos gobiernos sucesivos tengan por objetivo la equidad. Un Estado que en el marco estricto de la ley combata firmemente la inseguridad y no solamente con respuestas improvisadas de descenso en la edad de imputabilidad de menores, por ejemplo, porque vamos a terminar haciendo más cárceles que escuelas, y se enfrente al narcotráfico con políticas integrales que no supongan ceguera ante las complicidades de autoridades políticas y de las diferentes policías. Para alcanzar estos objetivos, estoy convencida de que es imprescindible la búsqueda de consensos políticos y sociales que permitan pensar a mediano y a largo plazo políticas de Estado. Y esto en el marco de principios éticos que deben obligar a todos los que son y serán responsables de la reconstrucción de la autoridad creíble en un país que aspira con derecho a su bienestar y crecimiento. Yo sé que esto no es fácil de lograr, y mucho menos en el corto tiempo. Como bien dijo quien me precedió, Joaquín, esto es demasiado joven, aunque nos parezca viejo. Pero si la ciudadanía no confía en sus instituciones y antes que nada en la política para que le dé respuestas a la mayor cantidad posible de sus necesidades, nunca vamos a tener en serio una democracia. Por lo tanto, creo que el objetivo a alcanzar es la construcción de confianza entre políticos para que la gente sienta confianza en esa política. Y ahí es inevitable pensar en la participación activa de la justicia para que no solo controle las conductas de cuando si llega a la justicia, las conductas de los funcionarios, sino también esté atenta a que se respeten los derechos sociales de nuestra gente. Esto ha sido ya, mejor dicho, desde la sabiduría técnica, pero quiero remarcarlo. Los derechos humanos no se terminan en los derechos violados en el pasado, los que son fundamentales, la vida y la libertad, siguen pendientes estos más todos los otros. También el derecho a tener, por ejemplo, abastecimiento energético sin que se polucione el medio ambiente, es decir, sin que nos quiten el futuro de vivir en un ambiente que permita pensar en muchas generaciones. Gracias. No me llegaron ni los 5 minutos. Muchísimas gracias, profesora. Seguidamente va a dirigir la palabra al doctor Ricardo Girlavedra, quien desde el año 2009 es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros antecedentes profesionales, en el periodo 1999-2000 fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en el periodo 1984-1987 juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor. Bueno, muchas gracias
a la Asociación de Magistrados y Funcionarios por la invitación y también para participar en este panel con amigos, con el Chango, Graciela, Marcos. Bueno, y Ana D'Alessio, sinceramente me conmovió mucho escucharla a Ana hablar del juicio de los comandantes, sobre todo porque la conozco de más pequeña, aunque es una chica muy joven, y por ser la hija de un amigo tan entrañable y querido que fue Andrés D'Alessio. El rol de la justicia en los 30 años de la democracia es el título, la consigna que nos había dado el panel. Una evocación que se hacen cuando hemos cumplido 30 años de democracia y una visión ligera acerca de qué papel ha tenido la justicia durante estos 30 años. A mí me parece que la primera reflexión es que durante estos 30 años la justicia apareció. Digo esto porque en la historia argentina la justicia siempre fue un actor de reparto, gris, olvidado. Hemos pasado muchos periodos con una justicia generalmente dependiente del poder. Todos recordamos la nefasta esa acordada de la Corte de 1930, las decisiones de la Corte que parificaban incluso a la legislación de iure con la legislación de facto. Pero desde el año 1983 la justicia ha salido de ese papel secundario y ha cobrado un gran protagonista. Diría que la justicia ha sido, es y será, sin lugar a dudas, un protagonista importante dentro del juego democrático. Bueno, ¿por qué esto ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado esto? Generalmente cuando uno piensa, bueno, la justicia ¿para qué sirve? Y dice, bueno, claro, resuelve conflictos. Los teóricos también dicen, bueno, no, la justicia tiene que mantener abiertos los canales de discusión de la sociedad democrática, salvaguardar los grandes principios de la democracia, defender los derechos y controlar también la actuación de los otros poderes si se separan o no de la Constitución. El solo advenimiento, por supuesto, de un régimen democrático hace que se multipliquen las demandas sobre la justicia porque se fortalecen y se ensanchan y se intensifican y se robustecen los derechos. Y cuanto hay más derechos, y estos derechos entran en tensión muchas veces por su incumplimiento y su violación, bueno, ¿dónde se clama justicia cuando no se la encuentran los poderes políticos? Se golpea la puerta de los tribunales solicitándola, ¿no? Pero tengo para mí que este papel que ha tenido importante la justicia durante estos años tiene que ver porque, por un lado, la justicia o la actuación de la justicia quedó incrustada en la transición democrática y creo que ahí porque salvaguardó o erigió en valor a ciertos principios fundamentales de la democracia. Digo esto porque creo que tanto la labor de la CONADEP y especialmente el juicio a las juntas tiene un valor simbólico, más allá de que se trate de un juicio concreto contra personas de carne y hueso, pero simboliza otra cosa en la transición democracia. Simboliza el Estado de Derecho, el imperio de la ley, en un país que venía de la dictadura y en un país que no suele cumplir la ley. Y Estado de Derecho y democracia son circunstancias indisolubles. Ese juicio significó también algo inédito en la Argentina, que era el fin de la impunidad, o por lo menos la punibilidad del poderoso. Y además, hacer realidad lo que yo creo que es el principio básico de toda la democracia, la igualdad. No solamente que la ley rige, sino que es igual para todos. Yo creo que
esas circunstancias y por supuesto en una sociedad que venía de un baño de sangre, de una dictadura terrible, con una gran demanda de justicia, creo que el proceso a los comandantes tuvo ese valor simbólico que le permitió quedar incrustado dentro de la transición democrática. A la vez, y lo señalaba también Ana en su exposición, permitió uno de los pocos consensos básicos que tenemos los argentinos. Nosotros coincidimos en pocas cosas, ¿eh? Estamos de acuerdo que las Malvinas son argentinas, por ejemplo. Nos ponemos de acuerdo, a lo mejor no sin polémica, bueno, si es Messi o Maradona, el Papa. ¿Qué otras cosas más también los unen en la Argentina actual? Y hay un consenso muy profundo que se ha ido logrando en el tiempo, esto lo señalaba también Graciela, que es que todos estamos contestes en que estas violaciones terribles, masivas a los derechos humanos, deben solucionarse a través de la verdad y la justicia. Y esto es un consenso importantísimo por lo que representa dentro de la sociedad argentina. Pero la justicia ha hecho muchas más cosas durante todos estos años. Y digo, ha hecho muchas más cosas en el camino o avanzando acerca de la defensa de los derechos y sobre todo de los derechos que hacen a al funcionamiento de sociedad democrática. Anoté recién, y por supuesto que esto va a ser arbitrario, pero he escogido algunos puñados de fallos que me parecieron que fueron marcando este camino. En el año Arenzón, el caso Arenzón, en el año 1984, bueno, en el cual la Corte declaró que era inconstitucional que se exigiera una altura mínima para ser profesor de matemáticas. Hoy les parece una barbaridad, miren lo que hemos crecido, que existía una norma de estas características. El caso Portillo, sobre objeción de conciencia. Basterrica, en el caso del valor de la autonomía de la persona en cuanto a la posibilidad de tomar decisiones en materia de consumo de estupefacientes. Cejean, un caso trascendente, porque aquí la Corte, haciendo una interpretación dinámica de la Constitución, según el tiempo, declaró inconstitucional la vieja ley de matrimonio civil que prohibía el divorcio y que provocó inmediatamente una reforma legislativa. Bueno, Dufour, en cuanto a darle prevalencia, obviamente, a la legislación de iure sobre la de facto. Y para ir rápido, bueno, en Mejía contra Sofovich en la década del 90, importantísima, también en cuanto a la necesidad de ir incorporando a las decisiones judiciales a los tratados sobre derechos humanos. Y todo el grupo de fallos, bueno, de los últimos años, que me parece que son, bueno, importantísima una tarea, sobre todo porque la justicia ha abierto o mejor dicho, tomo los fallos de la Corte, obviamente como cabeza de poder, que han abierto determinados senderos nuevos para la justicia en materia de defensa de derechos. Bueno, en el caso Berbisky, en el caso en que la Corte hace lugar a un habeas corpus colectivo sobre un estado de inconstitucionalidad que era la situación de los presos en la provincia de Buenos Aires. Y conmina el poder político, la Corte no dice qué tiene que hacer, pero dice, usted tiene que solucionar esto. Y a los menores que están en las cárceles, por supuesto, en las comisarías, por supuesto, suéltelos. Pero mientras tanto, fije usted la política, pero tiene que fijarla. Mendoza, ya por todos conocidos, en la cual la Corte separa lo que es la reparación individual del daño de la reparación del daño colectivo al ambiente y señala también una situación de inconstitucionalidad que tienen que solucionar los poderes políticos y en el cual la Corte hasta dicta una sentencia de acuerdo al propio programa que habían señalado, que habían establecido los gobiernos y ahora en proceso de ejecución para que lo cumplan. El caso Alavi, las acciones colectivas son un instrumento moderno formidable de defensa de derechos, sobre los derechos individuales homogéneos que tienen un daño común, una causa común.
en el cual la Corte también pretorianamente va señalando un determinado camino en su defensa. Por supuesto, hay muchísimo. Bueno, Arriola, en el que restablece nuevamente la cuestión de estupefacientes. El caso Fall sobre el aborto, en el cual la Corte se podrá discutir hasta dónde llegó su jurisdicción, pero en cuanto exige que existen en cada uno de los distritos los programas acerca de hasta dónde se puede llegar en materia de asistencia de aborto, y esto de acuerdo a la legislación estrictamente vigente. Bueno, Casal en materia penal sobre el derecho al recurso, bueno, hay muchísimo. El de la asociación de lesbianas, travestis, en el cual, revirtiendo un fallo horrible de la década del 90 en el caso de la comunidad Cha, la Corte establece muy claramente el derecho a la diversidad. El de Hoft, en el cual la Corte comienza a introducir por primera vez en la Argentina las presunciones de inconstitucionalidad con las categorías sospechosas. Un avance extraordinario, sobre todo para los sectores más vulnerables. Por supuesto, la otra función, que significa la posibilidad de controlar a los otros poderes, bueno, ha habido fallos, probablemente no tantos como hubiera sido deseable, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años, quiero recordar, bueno, el colegio público en materia de delegación legislativa, en el cual la Corte señaló claramente cuáles son los límites, la asociación consumidores con los decretos de necesidad de urgencia. Claro, la Corte nunca declara inconstitucional un decreto ni una delegación ocurrida en un gobierno que está en ejercicio. A lo mejor porque los pleitos demoran mucho, resuelven los casos de gobiernos anteriores. Por eso las decisiones de la Corte no llegan a tener mucha virtualidad. Pero bueno, la doctrina está, y la doctrina constitucional por supuesto que es impecable. Dos casos más o menos recientes, que me parecen también muy emblemáticos, uno de jurisdicción originario y el otro de control de constitucionalidad. El del Consejo de la Magistratura. Bueno, este es un caso mayúsculo en materia de control de constitucionalidad, en el cual una ley que tiene todo el pleno apoyo de los poderes políticos, tanto del Poder Ejecutivo, porque era un proyecto del Poder Ejecutivo, como de la mayoría en el Congreso. Bueno, la Corte señaló que esa ley, que introducía modificaciones al Consejo de la Magistratura, violaba la Constitución y afectaba la independencia de la justicia. Uno de los pocos casos que va a quedar en el cual la Corte señala un límite claro a un gobierno en ejercicio, ¿no? El de jurisdicción originaria de hace pocos días de Santiago del Estero, que me parece que tiene un valor emblemático enorme, en el cual en jurisdicción originaria la Corte dice que hay ciertos principios fundamentales que inspiran todo el sistema democrático que las provincias deben respetar. Es decir, que no se trata de una cuestión de interpretación de derecho público local, sino que estos principios son los que sustentan todo nuestro régimen jurídico, del Estado federal y de los estados provinciales. Y en este caso la Corte dijo que era contra estos principios fundamentales, bueno, en este caso también el poder constituyente, los principios republicanos, la posibilidad de reelección de un gobernador. Para ir concluyendo, son muy poquitos 15 minutos para hacer un balance, ¿no? Creo que, claro que hay sombras. He señalado cosas en las cuales la justicia ha contribuido mucho a la democracia argentina. También yo creo que hay un sector en el cual la falta es grande, lo señaló el Chango. Me parece que la justicia tiene una deuda respecto de la extendida sensación que tiene la gente que hay impunidad en materia de corrupción, y todos sabemos que la gente tiene razón, o las dificultades que tiene la justicia para avanzar en los delitos complejos. Creo también que está en el débito el buscar una reforma judicial en serio, no la del gobierno, pero que pueda permitir acercar la justicia a la gente, hacerla mucho más accesible, más permeable. Ahí hay un punto importante, porque sinceramente hay una avidez de justicia dentro de la sociedad. Pero para concluir,
La democracia tiene esa cosa maravillosa, extraordinaria, de que siempre es una tarea inconclusa. Nunca se termina la democracia. Siempre la democracia tiene un ideal, una idea, una utopía a la cual uno aspira. Y la democracia argentina está en construcción, no cabe ninguna duda. Todos estamos satisfechos por haber cumplido 30 años la democracia, pero no nos conformamos. Sabemos que falta mucho y queremos continuar con esta lucha inacabada. Y me parece que en esta tarea la justicia argentina tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir, sobre todo en hacer carne en la Argentina el respeto irrestricto del Estado de Derecho, que lo hemos repetido hasta el cansancio. Y que el respeto también de estas normas, bueno, es el primer paso para lo que todos aspiramos y creo que lo todos queremos, ¿no? Que la Argentina pueda ser un país de iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y antes de presentar al último expositor, y sin perjuicio de que estamos viendo que no sabemos si va a quedar tiempo para hacer preguntas, está el doctor Federico Petrina, coordinador. Quien quiera formular alguna pregunta por escrito, si hay tiempo se formulará y se formularán las que puedan. Bueno, seguidamente va a hacer uso de la palabra el doctor Marcos Arnaldo Gravitker. Es abogado y escribano egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1973 y 1974 respectivamente, donde también cursó el doctorado en Derecho y se graduó de abogado especializado en Derecho del Trabajo. Ejerció la profesión de abogado en su estudio jurídico durante casi 15 años, representando y patrocinando a personas físicas y jurídicas y ocupando gerencias y direcciones de asuntos jurídicos de empresas, asociaciones sindicales y obras sociales. Fue designado secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con cargo equivalente a juez de primera instancia. También se ha desempeñado como juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, función que desempeña hasta la fecha. Realizó estudios universitarios de posgrado en universidades de Harvard, California, Salamanca, Carlos III de Madrid, Fundación Carolina y Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Economía de Francia sobre Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho Constitucional, Lavado de Dinero y Sistemas Legales y Judiciales en el Derecho Comparado. Fue y es profesor titular regular y docente de Derecho Penal Económico, Derecho Penal Tributario, Derecho Penal Segundo Curso, Derecho Constitucional Primer Curso, Derecho Constitucional Segundo Curso, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Política Judicial, Justicia y Prensa, Antidiscriminación en diversas universidades nacionales y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene diversos antecedentes, entre los que cabe recalcar que es vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos, director académico de la Asociación de Intercambio de Estudios Judiciales, miembro honorario del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, miembro de honor jerarquizado de la Asociación Médica Argentina, Asociación Argentina de Medicina del Trabajo y Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, vocal titular de la Comisión Directiva del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario y miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Quería agradecer muy fuertemente a las autoridades de la Asociación de Magistrados, a los comités organizadores, muy especialmente al presidente de la asociación, al doctor Luis María Cabral. Gracias a él estoy en esta actividad y por sobre todo en lo que a mí atañe, al público presente, a todos los colegas, en lo que a mí atañe, reitero, por la presencia y por la paciencia. Y la verdad es que si vamos a hablar de los últimos 30 años, bueno, yo también ya era un hombrecito maduro y de los últimos 30 años de democracia, me gustaría compartamos, porque 25 de ellos yo estuve integrando el Poder Judicial de la Nación y después del ejercicio de la profesión, con lo cual esto me permitió tener una visión importante. Efectivamente, comparto con el doctor Gilavedra plenamente que la irrupción de la justicia como protagonista aparece
con el juicio a la Junta de Comandantes. Pero voy a permitirme discrepar con él en cuanto a que ese juicio ha tenido un valor simbólico. No ha tenido un valor simbólico solamente, ha tenido un valor histórico cuasi fundacional en el tema de juzgar a las dictaduras y a las tiranías en todo el mundo. Entonces, creo que tal vez por su sencillez y su humildad lo ha calificado así, pero realmente no ha sido un valor solo simbólico y ha sido estudiado en muchísimos lugares del mundo y muy tenido en cuenta, sobre todo por el momento en el que se llevó adelante, porque hoy casi a 30 años y a pesar de imperfecciones numerosas que podemos tener, lo cierto es que parece muy difícil pensar en una ruptura institucional producto de un gobierno de facto militar. Pero en el momento en que se desarrolló ese juicio, la cosa no era tan imposible de pensar, sino todo lo contrario. Fue en marzo de 1988 cuando tuve la distinción de incorporarme como secretario letrado de la Corte Suprema para trabajar con el juez Petracchi, que realmente ha sido maestro de muchos y entre ellos estoy yo. Y precisamente dos de los casos señeros que él lideró fueron mencionados recién por el doctor Gilavedra. Y algunas cosas pueden ser interesantes compartir. ¿Qué fue lo que produjo el dictado de la sentencia Sellán sobre la inconstitucionalidad de la prohibición del divorcio vincular? Que por otra parte, y si no me equivoco y me pongo a la corrección de cualquiera que esté aquí, que en realidad esa prohibición era producto de una norma dictada por el golpe de facto del 55, que había dejado en suspenso una norma dictada durante el gobierno constitucional que había sido depuesto. Estaba vigente el divorcio vincular por un dictado, digamos, llevado adelante por un gobierno constitucional. Esa norma fue suspendida sine die por un decreto del gobierno de facto. Eso fue así. ¿Y qué llevó a que la Corte Suprema avanzara tanto? Y en aquel momento fue criticada también, diciendo, la Corte legisló. Fueron muchos los que dijeron, la Corte legisló. Y la verdad de la historia era que en aquel momento, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley, estaba por llegar el Papa Juan Pablo II a la Argentina. En el Parlamento tenía un predicamento especial, un dirigente importantísimo del peronismo de aquella época, un caudillo, Vicente Sadi, y entendía que como modo, esto yo lo sé no porque lo haya escuchado o visto, pero escuchar al doctor Petracchi en estas cosas han sido para mí enseñanzas fantásticas. Y en ese momento, como modo de pretender reconciliar, a juicio del doctor Sadi, al peronismo con la Iglesia, estaba precisamente en que no se dictara la ley del divorcio vincular. Conocedor de estos entretelones, se precipitó el dictado del caso Sellán, que obviamente yo no creo que la Corte haya legislado y sí creo que era inconstitucional esa prohibición, más técnicamente como se venía dando, ¿no es cierto? De esto se olvida casi todo el mundo, es decir, divorcio vincular existente por normas constitucionales, suspendidas sine die por norma de facto. Y también otro caso fantástico que fue Portillo, sobre la objeción de conciencia, cuya construcción fue liderada también por el doctor Petracchi, con secretarios letrados de todos los jueces que intervinieron allí. Me distingue haber formado parte de ese equipo. Y ese caso fue interesantísimo, porque se trataba de un objetor que decía, no puedo hacer el servicio militar obligatorio porque el mandamiento no matarás me impide portar armas. Lo importantísimo de ese asunto es que ese objetor se fundaba en su religión, la religión católica apostólica romana. Y también fue otra experiencia interesantísima, cuando a alguien se le escapó también alguna frase y ahí pude hacer un pequeño aporte cuando
doctor Petragui de puño y letra hizo una redacción, cualquiera que sea la religión que se sostenga, es decir, el proyecto de vida de los ciudadanos, de los habitantes, perdón, no puede ser un proyecto de vida que el Estado indique, sino el derecho que cada uno tiene a llevar adelante su proyecto de vida. Y yo le dije, doctor, se está olvidando de algo o de alguien, cualquiera que sea la religión que se sostenga o aunque ninguna se sostenga. Y ahí me quedé muy satisfecho con esto. Y cuando ese fallo se dictó, fue realmente un escándalo brutal. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general Caridi, salió a replicarlo, constitucionalistas salieron a cuestionarlo. Y yo recuerdo perfectamente, y para mí fue una gran enseñanza de vida, cuando el doctor Petragui lo llamó al maestro Vidar Campos para decirle, doctor, por favor, salga usted a hablar del fallo, porque están criticando el fallo sin haberlo leído. Porque allí los críticos decían, esto va a ser una manera de que todo el mundo pueda rehuir el servicio militar obligatorio, cuando el fallo lo que decía es, se cumplirá con el servicio sin armas en otro tipo de dependencias. Entonces el doctor Petragui le dice, explíquelo, y el doctor Vidar Campos, el maestro con su sabiduría, le dijo, doctor, lo están criticando sin haber leído, doctor, no lo quieren leer, lo quieren criticar. Y esto es una gran enseñanza de vida, que yo también tuve oportunidad de tener un protagonismo salvando las grandes distancias en un panel sobre temas de penal tributaria. Doy un caso, una sentencia de un profesional contador que había sido condenado en la casación y ¿qué se me ocurre a mí? Que entre 500 personas estaba el fulano, que salió a defenderse, pero salió a defenderlo un amigo con uñas y dientes. Hasta que llegó un momento que le pregunté, discúlpeme doctor, ¿usted leyó el fallo? No, yo no lo leí. Bueno, está bien, léalo y critíquelo después. Me sirvió para contar esta anécdota. Y de estos 25 años de los que he formado parte del Poder Judicial, y esto lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto, y me permito una licencia para hacer una pequeña broma, solamente casi 7 fueron en el Olimpo, es decir, en la Corte Suprema. El resto fue en el Poder Judicial, en el que hay que remangarse. Y ojo que soy un privilegiado porque fui juez de Cámara. No me tocó la primera instancia. Y creo sinceramente que hay algunos conceptos que mencionó el doctor Darrocha que no puedo dejar de compartir con un énfasis acérrimo sobre el tema de la aplicación concreta del principio de igualdad ante la ley mediante la eliminación de la intolerancia, mediante el respeto por el otro. Esto es crucial en cualquier sistema y corresponde muchísimo a los jueces el ensanchamiento de esa garantía. ¿Por qué? Primero, las palabras son el modo de transmitir las ideas, con lo cual no es casual que muchas veces se utilicen algunas palabras y no se utilicen otras. En general, cuando se utiliza la palabra tolerancia, se cree que se está hablando de convivir en diversidad, y no es así. Tolerar quiere decir soportar. Y esto no tiene nada que ver con una convivencia en diversidad. Otra de las cosas importantes que decía Portillo, muy importante, que hacía el concepto de identidad nacional, unidad con diversidad, unidad con diferencias. Unidad no es uniformidad. Y así se construyen las identidades nacionales, con los aportes de todos los sectores que integran las sociedades, no pretendiendo fundir a todos en una uniformidad. Este es mi humilde punto de vista. Y en este sentido, en el tema de la aplicación del principio de igualdad y la lucha contra la discriminación, creo que es fundamental recordar que en términos generales, en todo el mundo, no nos olvidemos que los peores horrores de la discriminación nacieron en una de las sociedades supuestamente más civilizadas y cultas de Europa,
la cuna del nazismo y del racismo es Europa. Sobre la base de esto es importante recordar que en general la discriminación suele recaer sobre minorías, salvo, en mi opinión también, con dos enormes excepciones, que recae sobre mayorías en todo el mundo, dos grandes mayorías. Primero los pobres, segundo las mujeres. Son las dos grandes mayorías, aún al día de hoy, discriminadas en todo el mundo. Yo personalmente soy un ardoroso defensor, digamos, de ambos sectores, pero de la lucha de las mujeres, porque esto va más allá del estrato social al que puedan pertenecer. Lo cierto es que debo decir que considero que en realidad las mujeres no son iguales a los varones, porque son mejores. Pero en esto el Poder Judicial tiene mucho que ver. Lo que sí me parece es que es difícil creer que todas las falencias de la democracia provengan del Poder Judicial. A ver, recordemos también como hito importante, mencionado por el doctor Darrocha en estos últimos 30 años, la sanción de la Constitución. Pero no me quiero olvidar de mencionar algo que sí nadie mencionó, que fue que, y también acá hago alusión que me desprendo por completo de alusiones particulares a gobiernos determinados o a momentos históricos determinados o a particularizar en partidos políticos. Pero lo cierto es que a fin del 2001 y principio del 2002, no solo no teníamos gobierno, prácticamente no teníamos Estado. Y fue allí el Poder Judicial quien actuó en defensa de los reclamos de las personas que acudían por sus depósitos ante los tribunales. Y esto lo tuvieron que hacer, y lo digo yo que no tuve que participar en eso, luchando a capa y espada contra los ejecutivos, contra el Ejecutivo y contra los bancos. Recuerdo perfectamente un funcionario del gobierno del ministro de Economía, Remes-Lenikov, cuando fue a Estados Unidos, cuando Remes-Lenikov le dijo a un funcionario norteamericano, tenemos algunos problemas, tenemos que declarar feriados bancarios porque los jueces dan órdenes judiciales para sacar dinero a los bancos. Y el estadounidense le dijo, ¿cómo? ¿Ustedes cierran los bancos para no cumplir las órdenes judiciales? Ustedes están locos. Entonces, no nos olvidemos que en definitiva, sinceramente creo que hay muchos hombres de la política y mujeres de la política, o algunos por lo menos, todas las generalizaciones son malas, la generalización es base de la discriminación también, pero hay personas de la política que quieren jueces independientes, la independencia y la imparcialidad son las condiciones naturales, que quieren jueces independientes de los políticos, de las personas dedicadas a la política, que son sus adversarios o enemigos. Pero esas mismas personas quieren que sean independientes de ellos mismos. Yo no voy a olvidar que he escuchado personas de las posiciones más encumbradas decir, vamos a cumplir con las decisiones judiciales con las que estemos de acuerdo. Esto está en los diarios, yo no descubrí nada, esto está escrito. Entonces, en definitiva, más allá del rol contramayoritario ya aludido, más allá de que en definitiva ese rol contra el mayoritario tiene una razón de ser, la regla de la mayoría es la manera de decidir, pero no es la regla de la verdad. Hoy en día se dice, y sí recuerdo una frase de uno de los asistentes en este momento, que me quedó muy grabada, sobre qué es una democracia decente. Y una democracia decente es una democracia que admite y permite la representación precisamente de casi todos, o de las minorías fundamentalmente. Las mayorías eligen las autoridades, las cambian, hacen las leyes, las deshacen. Entonces esto es algo que no podemos perder de vista.
En definitiva también, aún antes de 1994, con lo que significó la aparición del Consejo de la Magistratura y demás, más de una vez le comenté al doctor Gil Lavedra que por más buena voluntad que haya, la ingeniería institucional no cambia el factor humano. Nuestro esfuerzo como sociedad tiene que ser el esfuerzo que él consignaba cuando estaba en campaña. Hay que cumplir con la ley. La anomia mencionada antes, que es la ausencia del cumplimiento de la ley, el concepto filosófico de anomia, no está en nuestros genes, está en nuestra cultura. La misma persona que acá conduce automóviles como un salvaje va a Miami 15 días y se comporta perfectamente bien. No le dieron una inyección allí para que aprenda las normas de tránsito. Sabe que hay consecuencias si no cumple. Vuelve acá y vuelve a conducir de la misma manera. En definitiva, a los jueces nos toca mucho por hacer y es mucho lo que falta. Pero creo, y lo digo en este sentido, porque yo soy un recién llegado que tiene en el Poder Judicial solamente 25 años, creo que nos quedan dos cosas fundamentales. Yo voy a creer realmente que hay un determinado poder ejecutivo y un determinado poder legislativo que quiere un poder judicial fuerte e independiente, porque no nos olvidemos que un poder judicial fuerte e independiente controla a los poderes políticos que no quieren ser controlados, Pero yo voy a creer que alguno va a aceptar ese control cuando pasen dos cosas. Cuando exista la autonomía económico-presupuestaria para el Poder Judicial y cuando exista la policía judicial. Pero no la policía judicial solamente como policía científica, sino como policía, discúlpenme la manera coloquial y grosera, de fierros. Porque hay determinados gobiernos en que si un juez quiere detener a una persona determinada, el comando no le responde. Creo que estas sí son asignaturas pendientes, la bolsa y la espada, aquella de la que carecen los poderes judiciales desde los padres fundadores de los Estados Unidos de América, nuestro modelo político institucional. Tan cerca en el diseño, tan lejos en la cultura y en la cultura institucional. Así que bueno, mientras tanto, sí, sigamos los jueces luchando de todas las maneras posibles para que, en definitiva, la fuerza del derecho, de alguna manera y para siempre, deje sepultado al derecho de la fuerza. Muchísimas gracias.